Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, siempre hay tiempo para que mejore. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que es, bueno, digamos que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a muchos boquiabiertos. Estamos hablando, ni más ni menos, del escándalo Kerem Bürsin ***. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos con sus papeles en series como Love is in the Air y otras producciones de éxito. Pero, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué hablamos de un escándalo y de una demanda millonaria? Y sobre todo, ¿cuáles son esas razones impactantes que nadie esperaba? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones en redes sociales. Vamos a desmenuzar todos los detalles, desde los primeros rumores hasta las últimas noticias. Prepárense para un viaje por las bambalinas de la fama, donde las luces y las cámaras no siempre son sinónimo de felicidad y éxito. Pero antes de que empecemos a desentrañar este laberinto de noticias, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos los temas más candentes del mundo del entretenimiento, la farándula y por supuesto, todo lo relacionado con tus celebridades favoritas. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Y ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin, como ya saben, es un actor turco de renombre internacional. Con su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo. Su papel en Love is in the Air lo catapultó a la fama global, convirtiéndolo en un ícono de las telenovelas turcas y en un referente de estilo. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y perfección, parece que se esconde una historia mucho más compleja. Todo comenzó con una serie de rumores que circulaban en las redes sociales y en los medios turcos. Rumores que hablaban de disputas legales, de desacuerdos profesionales y de un supuesto conflicto con, ¿quiénes? Exactamente, con su equipo de trabajo. Y no se trataba de cualquier equipo, sino de personas clave en su carrera, aquellas que, en teoría, lo habían acompañado y apoyado en su ascenso a la cima. Estos rumores al principio fueron tomados con escepticismo. Muchos pensaron que se trataba de simples chismes, de inventos para generar polémica y atraer atención. Pero poco a poco la información se fue haciendo más consistente, los detalles más concretos y, para sorpresa de todos, se confirmaron las peores sospechas. Kerem Bürsin estaba siendo demandado ***. La demanda, como indica nuestro título, es millonaria ***. Las cifras varían según las fuentes, pero se habla de cantidades astronómicas, sumas de dinero que podrían cambiar el rumbo de su carrera y, por supuesto, su vida personal. ¿Pero por qué una demanda tan grande? ¿Cuáles son esas razones impactantes que nadie esperaba? Aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Las razones detrás de esta demanda son diversas y complejas, pero en esencia, se centran en ***, incumplimientos contractuales, mala gestión y, sobre todo, en una supuesta traición de la confianza ***. Resulta que Kerem Bürsin, en su afán por consolidar su carrera y expandir sus horizontes, había confiado en un equipo de profesionales, incluyendo managers, agentes y asesores. Estos profesionales, en teoría, debían velar por sus intereses, negociar sus contratos y proteger su imagen. Sin embargo, según las acusaciones, este equipo habría actuado en contra de los intereses de Kerem, priorizando sus propios beneficios económicos por encima de los del actor ***. Una de las acusaciones más graves es la de mala gestión ***. Se dice que el equipo habría tomado decisiones financieras y profesionales que perjudicaron la carrera de Bürsin. Contratos que no se ajustaban a su valor, proyectos que no le beneficiaban y una falta de transparencia en la gestión de sus ingresos y gastos. Imaginemos la situación: el actor, confiando en su equipo, se dedicaba a su trabajo, a interpretar, a dar lo mejor de sí en cada proyecto, mientras que aquellos que debían proteger sus intereses aparentemente los estaban socavando. Se habla de inversiones fallidas, de acuerdos comerciales desventajosos y de una gestión financiera opaca, que habría dejado a Bürsin en una posición vulnerable. La falta de control y la ausencia de una supervisión adecuada, según las acusaciones, permitieron que se tomaran decisiones que a la larga resultaron perjudiciales para su carrera y su patrimonio. Además, se habla de ***, incumplimientos contractuales ***.
Al parecer, el equipo habría incumplido las condiciones pactadas en los contratos, generando pérdidas económicas y retrasos en proyectos. Esto, obviamente, afectó la imagen de Kerem Bürsin y su capacidad para negociar nuevos tratos. Los incumplimientos podrían haber ido desde la falta de cumplimiento de plazos, la ausencia de negociaciones justas en las condiciones de trabajo, hasta la no consecución de objetivos específicos dentro de los proyectos en los que participaba el actor. Estos incumplimientos, sumados a la mala gestión, habrían creado un clima de tensión y desconfianza, erosionando la relación entre Bürsin y su equipo. Pero lo que realmente ha conmocionado a todos es la supuesta traición de la confianza Se rumorea que el equipo, en lugar de trabajar en beneficio de Kerem, habría aprovechado su posición para obtener beneficios personales, incluso utilizando su nombre e imagen para fines no autorizados. Esto incluye supuestamente la gestión de acuerdos comerciales sin su conocimiento y la participación en negocios dudosos que podrían dañar su reputación. Este punto es crucial. La traición de la confianza es un golpe bajo, una afrenta que va más allá de lo económico. Es la ruptura de un vínculo esencial en el mundo del entretenimiento, donde la lealtad y la confidencialidad son valores fundamentales. Si se confirma esta traición, la imagen de Kerem Bürsin como persona se vería aún más afectada, pues se pondría en tela de juicio su capacidad para rodearse de personas de confianza y para tomar decisiones acertadas en cuanto a su equipo de trabajo. Imaginen el impacto: años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, puestos en riesgo por la codicia y la falta de ética de quienes debían proteger sus intereses. Es una situación muy delicada, y que nos pone a reflexionar sobre la importancia de la confianza y la transparencia en el mundo del espectáculo. Esta situación no solo afecta a Kerem Bürsin, sino que también pone de manifiesto la fragilidad del sistema de relaciones laborales en la industria del entretenimiento. La falta de regulación, la ambición desmedida y la búsqueda del beneficio a corto plazo pueden generar situaciones como esta, donde la figura del artista se ve expuesta a la manipulación y al abuso de poder. Ahora bien, ¿quiénes son los demandados? La información al respecto es un poco confusa, pero se sabe que la demanda va dirigida principalmente contra su equipo de managers y agentes. Sin embargo, también se rumorea que otras personas podrían estar implicadas en el caso. El proceso legal está en curso y la información que se va filtrando a los medios es limitada, por lo que es difícil saber con exactitud quiénes son los responsables y qué papel jugaron en esta situación. Es importante destacar que en este tipo de casos, la investigación puede ser muy compleja y puede llevar mucho tiempo. Las autoridades deben analizar pruebas, entrevistar a testigos y evaluar documentos para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las responsabilidades de cada persona involucrada. La lista de demandados podría ampliarse a medida que avance el proceso, y es posible que se descubran nuevos detalles que arrojen luz sobre lo ocurrido. ¿Y qué impacto tendrá esto en la carrera de Kerem Bürsin? Esa es la gran pregunta. El escándalo sin duda ha dañado su imagen y ha generado un ambiente de incertidumbre en torno a su futuro profesional. Los productores y los anunciantes podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlo, y su reputación podría verse afectada a largo plazo. La sombra de la duda sobre su imagen podría hacer que las marcas y los estudios de cine reconsideren sus decisiones de contratación. La imagen de Kerem Bürsin, construida con tanto esfuerzo, podría verse empañada, y su valor en el mercado del entretenimiento podría disminuir. Sin embargo, también es posible que Kerem Bürsin salga fortalecido de esta situación. Si logra demostrar que fue víctima de una estafa y que actuó de buena fe, podría ganar el apoyo del público y de la industria del entretenimiento. Su imagen podría incluso mejorar, ya que mucha gente podría verlo como una víctima más que como un culpable. La narrativa de la víctima en este caso podría jugar a su favor, ya que podría despertar la empatía del público y generar un sentimiento de solidaridad. Si logra demostrar su inocencia y exponer la verdad de lo ocurrido, podría recuperar parte del prestigio perdido y volver a conectar con su audiencia. Es importante recordar que este es un proceso legal, y que hasta que no haya una sentencia firme, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es fundamental respetar la presunción de inocencia y no emitir juicios apresurados. Las redes sociales, como era de esperar, se han volcado con el tema. Los fans de Kerem Bürsin han expresado su apoyo al actor, mostrando su solidaridad y lamentando la situación que está viviendo. Otros, por su parte, han aprovechado la ocasión para criticar al actor y especular sobre las posibles consecuencias de la demanda. La polarización en las redes sociales es evidente.
Por un lado, se encuentra el grupo de seguidores incondicionales, que defienden a capa y espada a su ídolo, creyendo en su inocencia y apoyándolo en estos momentos difíciles. Por otro lado, se encuentran los críticos, que cuestionan su comportamiento, especulan sobre su responsabilidad en lo ocurrido y aprovechan la situación para lanzar juicios de valor. La reacción en las redes sociales refleja la complejidad del caso y la diversidad de opiniones que genera. En medio de todo este caos, Kerem Bürsin se ha mantenido en silencio. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni ha emitido ningún comunicado oficial. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulaciones y rumores. Algunos creen que está esperando el momento oportuno para hablar y defenderse, otros, que está centrado en el proceso legal y que prefiere no hacer declaraciones hasta que haya una resolución. El silencio, en este caso, puede ser una estrategia deliberada. Evitar las declaraciones públicas podría ser una decisión prudente, para no entorpecer el proceso legal ni exponerse a posibles errores. Esperar a tener toda la información y a contar con el asesoramiento de sus abogados podría ser la mejor opción para defender sus intereses. Sin embargo, el silencio también puede generar dudas y suspicacias. El público podría interpretarlo como una señal de culpabilidad o de falta de interés en aclarar la situación. La decisión de permanecer en silencio es un arma de doble filo, que puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad del mundo de la fama. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los millones de seguidores, se esconden a veces historias de traición, de ambición y de lucha por el poder. El mundo del entretenimiento, con sus luces y sombras, no es ajeno a los conflictos y a las tensiones. La fama, el éxito y el dinero pueden generar situaciones de codicia y de ambición desmedida, donde la lealtad y la ética quedan en segundo plano. Este escándalo es un recordatorio de que, detrás de la imagen de perfección y de éxito, se esconden a veces historias de sufrimiento y de decepción. Y ahora, para completar este análisis, vamos a repasar los puntos clave de este escándalo. La demanda millonaria Kerem Bürsin está siendo demandado por su equipo de trabajo por una suma de dinero considerable. Las cifras exactas no han sido reveladas, pero se habla de sumas que podrían afectar significativamente su patrimonio. Los motivos de la demanda incumplimientos contractuales, mala gestión y, sobre todo, una supuesta traición de la confianza. Estos son los pilares sobre los que se sustenta la demanda, y que han generado el escándalo. Los demandados principalmente su equipo de managers y agentes. Las personas que, en teoría, debían velar por sus intereses. El impacto en su carrera el escándalo ha dañado su imagen y ha generado incertidumbre en torno a su futuro profesional. La reputación de Kerem Bürsin está en juego. La reacción del público los fans han expresado su apoyo, mientras que otros han aprovechado la ocasión para criticar al actor. La opinión pública está dividida. El silencio de Kerem Bürsin el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. La estrategia del silencio es el camino que ha elegido. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, recuerden que la información que les proporcionamos es basada en las últimas noticias y en fuentes confiables. El objetivo de este canal es mantenerlos informados y darles una perspectiva sobre los temas más relevantes del mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre este escándalo? ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable o es una víctima? ¿Cómo creen que afectará su carrera? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus opiniones son importantes y me ayudan a entender mejor sus intereses y a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles los temas más interesantes del mundo del entretenimiento. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas. Hasta la próxima.